Bueno, mi nombre es Alejandra y yo voy a hablar las características generales que tiene la SAPI, que, bueno, por sus siglas es Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, es SAPI de CB. Y bueno, es el tipo de sociedad más flexible para operar aquí en México, en el país, y así como el resto de las sociedades mercantiles, pues se crea mediante un acta constitutiva como lo son las demás sociedades anónimas, formalizada ante un federatario público, notario o corredor. El acta constitutiva de una SAPI de capital variable debe de contener la información general de las actividades de la empresa, el nombre de la empresa, tipo de sociedad que está llevando a cabo la empresa, su administración, quiénes son los socios, sus nombres completos, información y cuál es como que su posición dentro de la empresa o qué participación tienen en la sociedad y bueno, pues más datos importantes. Las actas constitutivas como Sociedad Anónima Promotoras de Inversión de Capital, o sea, de SAPI, entraron en vigor el 28 de junio del 2006 y están basadas en las sociedades anónimas de capital variable. Se muestran como modelo flexible, puede modificarse constantemente sin afectar en lo pactado. Y bueno, estas sirven porque permiten a las empresas recibir capital sin necesidad de modificar su estructura y ofrece procesos de seguridad tanto a fundadores de las sociedades como inversionistas que están en la sociedad. Dentro de la flexibilidad que ofrece la sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, hay ciertas características que protegen a la sociedad SAPI. Y bueno, para constituir una sociedad anónima de tipo SAPI se requieren mínimo 2 personas quienes fungen como accionistas. Hay que establecer el capital social, o sea, qué sociedad va a ser. No hay un monto mínimo que exija la ley para la SAPI, entonces ahí ya se pueden definir las distintas series de acciones y que no le afecten pues a otros futuros inversionistas que quieran entrar a la sociedad. Se debe hacer mediante el acta constitutiva con un notario, la cual deberá contener la información referente a el giro del negocio, nombre, tipo de sociedad, inversionistas, nombre de los participantes y toda la información fiscal que se necesita. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de los requisitos, características, ventajas y desventajas de una sociedad anónima bursátil. Primero hablaré acerca de los requisitos, los cuales son los siguientes. La denominación o razón social aprobada por la Secretaría de Economía, así como también los nombres, apellidos y datos generales de cada accionista, como lo son su fecha de nacimiento, su estado civil, su correo, su profesión, entre muchos otros. Tener los datos generales del administrador único o de los miembros del Consejo de Administración, los cuales lo conforman el presidente, el secretario y el tesorero, así como también los datos generales del gerente único o de los miembros del Consejo de Gerentes. Tener el nombre, apellido y datos generales del comisionario con 2 identificaciones oficiales vigentes. El monto de capital social de la empresa que llegue a estar distribuido en el número de acciones de cada socio. La fecha de duración de la sociedad y su objeto social. Su objeto social es lo que se pretende hacer con la empresa. Y por último está su domicilio social de la empresa. Una vez terminadas las principales requisitos, ahora hablaré acerca de las características de las sociedades anónimas. Y es que la primera de ellas, el nombre llega a estar seguido de las palabras Sociedad Anónima Bursátil o las siglas SAB, y los socios, como ya lo mencioné, reciben el nombre de accionistas. La responsabilidad que llegan a tener los socios es limitada al monto de sus aportaciones. Si un accionista llega a estar dentro del Consejo de Administración, este llega a responder por daños y perjuicios de la compañía. El capital social está representado por acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores, el cual está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Este mismo es público y en él se llegan a inscribir los valores objeto de oferta pública e intermediación en el mercado de valores, como lo hemos visto en la realización de las actividades pasadas en el parcial pasado. Asimismo, deben tener la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores si su constitución es de suscripción pública.
Otro de ellos es que no hay limitación en el número de acciones y los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente a comprar las acciones de los otros accionistas. Por último, hablaré acerca de las principales ventajas y desventajas de las sociedades anónimas. Primero hablaré acerca de las ventajas. Y es que la primera de ellas es que es el único tipo de empresa que puede salir a la bolsa y llega a permitir la libre transmisión de acciones. Para ejercer como administrador de la sociedad no es necesario ser un accionista como tal. Las responsabilidades se llegan a limitar a lo apartado del capital social, es decir, los socios nunca llegan a poner en riesgo su patrimonio o alguno de los bienes personales que lleguen a tener. Las sociedades anónimas dan una imagen de mayor solvencia, seriedad y perdurabilidad en el tiempo ante a clientes, acreedores y entidades bancarias. Estas pueden llegar también a emitir acciones en cualquier momento y al precio deseado según sean sus necesidades. A diferencia de otras sociedades, pueden seguir funcionando a pesar del fallecimiento de uno de los socios fundadores y llegan a tener un acceso al crédito y a negociaciones con entidades bancarias más exitosas, ya que se llegan a tratar de sociedades anónimas con una imagen solvente. Una sociedad anónima también puede llegar a ser de un solo socio, ya que no se necesita otro más, y las ganancias o los resultados de liquidaciones se llegan a repartir de forma íntegra entre todos los accionistas que conforman la sociedad, sin tener que pagar a la seguridad social, ni seguros médicos, ni otras cosas. Por último, voy a hablar acerca de las desventajas de las sociedades anónimas. La primera de ellas es que el capital social inicial es elevado y puede llegar a resultar un inconveniente muy a tener en cuenta para ciertos emprendedores o inversores. Es una sociedad de carácter abierto, por lo que resulta difícil controlar la entrada de nuevos accionistas desconocidos a la empresa. Otro de los inconvenientes de las sociedades anónimas es que tienen una estructura rígida y esto a veces llega a ser difícil para ciertos cambios que se lleguen a realizar en la organización. Además, toda modificación debe quedar reflejada en los estatutos sociales de la compañía para tener un registro. Para ciertos trámites se puede llegar a necesitar ayuda externa de una gestoría o de otros profesionales, como por ejemplo para la valoración de aportaciones no dinerarias se requiere la intervención de un experto designado por el registro mercantil. Asimismo, la administración de la sociedad anónima deberá tener un consejo de administración y un director general de la empresa de manera obligatoria. El consejo de administración tendrá las siguientes características. Deberá estar integrado por un máximo de 21 miembros y de estos por lo menos el 25% debe ser consejeros independientes. Otro también es que se puede llegar a designar un suplente por cada consejero propietario y se designará a un secretario quien no formará parte de dicho consejo. Hola, yo soy Alessandra Herrera y voy a hablar sobre las sociedades anónimas bursátiles y sobre cómo estas se constituyen. Las sociedades anónimas bursátiles son empresas que constituyen uno de los pilares del mercado de valores mexicano. Esto es dado a que, aunque es una sociedad anónima, este tipo de sociedad anónima tiene una especialización, la cual le permite a esta sociedad anónima bursátil el poder cotizar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, el que una empresa se constituya en una sociedad anónima bursátil le permite a esta alcanzar sus objetivos mediante la emisión de las acciones y asimismo de los títulos de deuda. Estos se pueden ofrecer en un mercado regulado, legislado, como es la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le da a este tipo de sociedad anónima la característica o especialización de que le permita cotizar las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Es el hecho de que tiene una personalidad jurídica que se lo permite. Esto claramente le es permitido solo cuando esta empresa alcanza una solidez en sus negocios, porque tiene que cumplir unas características generales para el poder constituirse como una sociedad anónima bursátil, que es más que nada el tener una suma de capital importante,
el cumplir con sus obligaciones fiscales, el llevar una contabilidad estricta, el poder cumplir las obligaciones que esta emita. Ahora siguiendo con el hecho de cómo se constituye una sociedad anónima bursátil. Una sociedad anónima bursátil se constituye una vez que se cumplan todos los requisitos, los cuales tienen que ser primeramente el cumplir con la denominación social, que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Economía, y también asimismo tiene que tener el estatus, los estatutos sociales, y a la vez tiene que cumplir con los requisitos generales de las sociedades mercantiles, los cuales son generalmente los lineamientos o los criterios principales que se deben de establecer en la sociedad, que es el establecer las limitaciones o ampliaciones de reparto de utilidades, las restricciones específicas de la transmisión de las acciones, el establecer las clausales de exclusión o separación o de retiro de la sociedad, el permitir las acciones especiales, el otorgar el derecho al veto, el implementar mecanismos alternos en caso de desacuerdo. Esto se tiene que establecer en el momento de la constitución de la sociedad. Si llega a haber un desacuerdo por parte de los accionistas, de los socios, tienen que irse al medio en el cual ya se estableció que se iba a resolver la controversia. El establecer las responsabilidades de los daños y perjuicios, el establecer los horarios y cuándo se van a hacer las reuniones de los accionistas, el inscribir la sociedad al registro público de la sociedad, el inscribirse al registro federal de contribuyentes, también el inscribir las acciones al registro nacional de valores, y en caso de que se tengan empleados, se debe tramitar el registro como patrón, el obtener los permisos y las licencias del giro del negocio. Aparte de que tienen que establecer y cumplir con los requisitos previamente mencionados, tienen que cumplir además con las expectativas de los inversionistas, lo cual implica más que nada que la sociedad, establecer si la sociedad va a aceptar nuevos socios cuando se haga pública la compra y venta de acciones, y si la persona moral es formada por dos o más personas físicas o morales, cuál va a ser la modalidad que va a adoptar esta sociedad anónima, pero también establecer la forma especializada en que lo va a hacer, si va a poder emitir, qué comercializa y cómo va a comercializar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y eso es realmente todo lo que se necesita para la constitución de una sociedad anónima, y que ésta le permita el poder cotizar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Hola, buenas tardes, soy Mariela Valadez y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de los requisitos, de las ventajas y algunas desventajas de la SAPI. Como tal, pues es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Como tal, uno de los principales requisitos es que tenemos que establecer lo que es
el objeto social, ¿no? Es súper importante que como tal sepamos cuál es tu sociedad y que debe de ser pues lícita, y pues que en caso de que sea una participación como tal extranjera se tiene que verificar pues que los objetos sociales, cuáles son los prohibidos, cuáles son los limitados, cuáles son los ilimitados, etcétera. Después se necesita lo que es la denominación social, y pues básicamente tiene que ser solicitarla con la Secretaría de Economía. Y algo importante contemplar es que pues tarda alrededor de 2 a 5 días hábiles en lo que te dicen si es aprobada o rechazada. Después, en cuanto a los accionistas de una SAPI, es importante que nosotros contemplemos que tienen que ser mínimo dos accionistas, y pues bueno, ahí hay diferentes requisitos, si es con nacionalidad mexicana, si es pues extranjera, si el accionista ya tiene una empresa constituida, y pues normalmente los documentos que te solicitan pues es lo que es el CURP, el RFC, comprobante de domicilio, la INE o dos identificaciones también, ya sea el pasaporte, etcétera. Otro aspecto importante es que tienes que definir la administración y la vigilancia, ¿no? Que tienen que ser los miembros del Consejo de Administración, que tiene que ser presidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2 y los suplentes de cada cargo, ¿no? Es súper importante. También, en cuanto al capital de la SAPI, algo muy pues flexible es que la ley no exige que haya pues un monto mínimo, o sea, solamente es importante establecer la cantidad de acciones y el porcentaje y el importe de cada una de ellas, pero como tal no hay un monto mínimo de capital. Y pues bueno, en cuanto a beneficios o ventajas de una SAPI es que tienen como tal estatutos muy flexibles, o sea, esto quiere decir que pues se pueden proteger pues de intereses, de minorías en cuanto a buscar su patrimonio, los rendimientos, etcétera, pues a comparación de otras sociedades. Es la sociedad más pues sencilla en ese aspecto, más flexible, más que nada. También en una SAPI es importante saber que ellos trabajan con una serie de acciones, es decir, y también son pues más sencillo, ¿no? Entonces ellos pueden tener distintos derechos de voto, pueden pactar que algunas acciones no tengan derecho a voto, pueden pactar que pues en temas comerciales y temas de marketing, reparto de utilidades y de ganancias, digo, la verdad es muy variado, pero pues está muy flexible y es una gran ventaja, ¿no? También en cuanto a una ventaja es en cuanto a las restricciones en la venta de acciones. O sea, esto tiene que ver pues con que pues el tipo de cada acción que posee el socio se puede restringir tal cual su participación con temas relacionados con ese tema, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a algunas desventajas dentro de las APIs, pues es importante saber que tiene una alta carga tributaria, ¿no? Y más que nada en la repartición de dividendos. Eso es súper importante saber, así como tiene altos costos administrativos y legales, ¿no? Ya que por un lado se ocupan pues contadores que administren las finanzas, reporten al fisco los impuestos, y pues por otro lado también se necesita pues asesoría legal para pues todos estos asuntos de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, esto como tal es la SAPI y pues espero que hayan aprendido. Muchas gracias.